¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Sí, señor. En un capítulo muy misterioso, muy extraño, que decidimos hacer el día de hoy porque, pues nomás fue un capricho, yo creo. Fue un capricho, pero también al mismo tiempo creo que íbamos encarrilados un poquito. De cierta forma sí, hemos estado hablando de ciertas criaturas mitológicas, Sí. hemos hablado de, bueno, mitológicas entre comillas, Uy, y incluyendo el de este capítulo. incluyéndoles este capítulo, porque los dragones son un gran misterio también. ¿Por qué aparecen en tantas historias, en tantas mitologías? Ujú. ¿Por qué incluso por ahí existió un documental que argumentaba ¿sí? tener la verdad de los dragones? Y todos estos misterios en realidad tienen sus orígenes, tienen una razón. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Sí, porque, mira, hemos estado explorando muchísimo las capas de la realidad, ¿no? O sea, Sí. varias como criaturas que no son reales, Sí. pero lo fueron. Así es. Fueron reales, ocasionaron cosas reales en el mundo. Y los dragones también. Así es. Por eso, de alguna manera, es interesante hablar de estos seres mitológicos. Uno, para también ver las posibilidades de que esto, tal cual la literatura nos lo presenta, Sí, vamos a ver si sí existe. así es. O si no, que también puede ser. También puede ser, pero eso igual lo vamos a determinar ya al final de este episodio, así que Así los es. invitamos a que se queden hasta el final de este mismo. Si eres nuevo, si eres nueva, te invitamos a que te suscribas, que te dejes tu like por acá y nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a Mike y Mike es atrás en los controles como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y recuerden que ya estamos cerrando Archivos Secretos, el podcast, el proyecto hijo de Emisiones Podcast, en una plataforma exclusiva en el que podemos hablar ahí sin censura, tanto de vocabulario como de imágenes, como Así de es. todo. Es un libertinaje por allá. Sí, la verdad es que sí. Los invitamos por allá en Podimo para que, bueno, ahí está el link pues, Ahí en la está el descripción de este episodio y de todos los anteriores, de los recientes. Ahí pueden disfrutar pues también de una promoción que se da con ese link, y aparte apoyan en el proyecto para que sigan dando en pie. Es muy importante ese link, es muy, muy importante. Así es. Pero empezamos con el tema porque Sí. se viene algo interesante. Hay muchas historias, hay muchos casos que me encontré por ahí que van a ser Uy. muy interesantes de platicarlos y pues ver realmente de qué se trata todo esto. Pero hay una en concreto con la que me gustaría empezar el episodio porque nos habla de una, digamos que versión de estos seres como más clásica, más apegada a esta literatura. Y es una historia que en su tiempo, y digo hasta incluso algunas personas que como todavía conservan estas tradiciones, creen en esta historia como tal cual se habla. A ver. Esta pasa más o menos entre el siglo VI, más o menos se dice entre el siglo VI y VII. No se sabe exactamente la fecha, también incluso el lugar. Se habla de Libia, se habla de también la actual Turquía, como en estas zonas donde pasa este hecho en un pueblo pues olvidado en estos años recientes. Seguramente este lugar ya ni siquiera existe como tal, pero se dice que en este pueblo, que digamos que pasa en Libia, para contextualizarnos en algún lugar, espacio-tiempo, habitaba un dragón en un lago cercano a la población. Dicen que este ser era de un cuerpo colosal, un cuerpo como muy similar al cuerpo de un tipo de reptil o algo por el estilo, y también con unas grandiosas alas de murciélago, también similares a las mismas. No eran exactamente iguales, pero eran evidentemente enormes, un ser gigantesco. El aliento de este ser era un aliento tan fuerte y tan putrefacto que incluso quienes llegaban a olerlo, según la historia, llegaban a enfermarse, porque se creía que este aliento contenía veneno. Era un hedor que incluso a la distancia, estando a varios metros de él, podías alcanzar a percibirlo y enfermar con los días. Al principio el pueblo debatió acerca de cómo poder apaciguar esta bestia que empezaba a comerse pues, al ganado, a comerse cosas que primero eran animales, pero después se dice que empezaron a desaparecer personas en este pueblo y culpaban a este dragón de haber causado estos males. Y dijeron, bueno, al principio podemos hacer algo como un acuerdo en común de ofrecerle al dragón algo para que cada semana esté contento y no quiera hacer desastres en nuestro pequeño pueblo, ¿no? Sí, controlar las pérdidas ellos en vez de que sea aleatorio, pues. Sí. Y por lo mismo decidieron, por acuerdo social, llevar 2 ovejas cada semana para que el dragón se alimentara.
A la vez, como un tributo. Un Impuestos, tributo, ajá. un tributo a una bestia que estaba acechándolos, ¿no? Al principio todo estaba bien y de hecho esta idea funcionó bastante bien porque ellos controlaban la cantidad de ganado que le entregaban y punto, ¿no? Pero con el tiempo, pues el mismo ganado empezó a acabarse y empezaron a preocuparse de qué iba a pasar cuando todo esto ya no pudiera ser sostenible. Y es ahí cuando surge la peor de las ideas. Ahora ofrecer a personas del pueblo. Güey. Porque si no, pues se trataba de lo que quien fuera, cuando fuera, y con una bestia que no tenía cómo saciarse. Al principio los aldeanos pensaron en hacer algo. Vamos a hacer un sorteo a la inversa para que pues aquel nombre que salga en esta urna sea quien se ofrezca al dragón. Obviamente que horrorizó esto al pueblo, pero dijeron pues es la única manera realmente de llegar a un acuerdo. Y sea quien sea, no importa quién sea quien aparezca en ese nombre, se tiene que entregar como tributo al dragón. Y bueno, con el tiempo, pues se ofrecieron algunas personas y lamentablemente muchas de estas personas perdieron la vida, pero en algún momento iba a llegar algo inesperado para todos. La hija de un monarca muy importante del pueblo salió en ese sorteo a la inversa. Ok. Y desesperado, pues ofreció sus riquezas, ofreció sus propios reinos, sus propios castillos para poder salvar la vida de su hija. Y obviamente que el pueblo enojado le dijo, claro que no. Son las reglas. Son las reglas y tienes que seguirlas. No puedes ofrecer eso. Y así, pues la princesa fue vestida con ropajes nupciales, como un tipo de, pues sí, tributo, así como se daría como para un casamiento, pero ella sería para apaciguar el hambre y la ferocidad. Exacto. Y como un tipo de ceremonia, ya lo estaban haciendo de esta manera, la llevan hacia una región muy cercana al lago donde sabrían que el dragón pues la podría oler a la distancia y llegaría por ella pues a reclamar aquel tributo que solicitaba semanalmente. La amarraron a un árbol y ahí la tuvieron esperando. Al principio pues pensaron todos que pues ese iba a ser el fin de esta princesa o de esta dama que pues era de alcurnia, ¿no? Pero en ese momento apareció un viajero que por ahí se sabía que rondaba en el pueblo. Una persona de nombre Jorge, que montaba un caballo blanco y portaba una lanza y una espada. Él, al ver a esta joven desesperada, gritando obviamente horrorizada porque pensaba que la bestia ya venía por ella, le preguntó que sí, qué ocurría. Ella le rogó que se marchara y que venía una bestia por ella, que ya era el tributo para esta. A Jorge le pareció esto una injusticia total, como a una joven la ofrecían de esa manera. Él no entendía muy bien porque no era de este pueblo, era un viajero. Yo te voy a ayudar, pero obviamente que para ayudarte va a haber un costo, pero este costo es algo que me han solicitado desde más arriba. Dios me ha mandado esta misión. Y de quien te estoy hablando es de San Jorge. San Jorge. San Jorge. Esta persona que al principio obviamente no era un santo, era una persona que evangelizaba a los pueblos. Un misionero. Un misionero. Y en muchas circunstancias él se veía en la necesidad de tener que enfrentarse a bestias, a seres malignos, ¿no? Y sabía la existencia de los dragones y por lo mismo sabía que con el poder que portaba con su lanza y con la palabra divina podría acabar con él. Pero para esto le pidió al pueblo una cosa nada más como recompensa por lograr esta hazaña. ¿Qué sería esto? Pues básicamente que en aquel día 15,000 personas fueran bautizadas en nombre de Dios. Y es así como San Jorge, con su cruz en la mano y una lanza en la otra, enfrenta al dragón y con el nombre de Dios lo destruye. Obviamente el dragón intentó lanzar su chorro de fuego contra él, pero el caballo logra esquivarlo. Una batalla titánica. Una batalla ahí épica. Una batalla épica totalmente. Y aprovechando que pudo esquivarlo, le logra hacer una herida y el dragón se descompensa. San Jorge ordena a la princesa que atara un cinturón al cuello de la criatura cuando ésta estaba descompensada. Y sorprendentemente el dragón, debilitado por el golpe y sometido por la gracia divina, se volvió dócil como un cordero.
¿Un poco? Lo lleva con las personas y les dice, yo tengo una solicitud. Yo dejaré este problema con ustedes si ustedes no la atienden. ¿Cuál es esta solicitud? Que ustedes, cada uno de ustedes, se va a bautizar el día de hoy. Ok. Obviamente que todos acceden. Las 15,000 personas acceden. Y el dragón es fulminado ese mismo día por la lanza de San Jorge. ¿Qué tal, güey? Esa es una historia, mira, de las clásicas, de las más clásicas de los dragones. Es la historia, yo creo, más medieval que he escuchado en mucho tiempo, ¿eh? Sí. Y eso que estamos haciendo esta saga de cosas medievales. Justamente esta historia se popularizó en el medievo. Fue cuando se empezó a contar, se empezó a hacer como, como un tipo de leyenda y así. Sí, caballeros contra dragones. Exacto. Tal cual. Y esta es una de las primeras, digamos que referencias medievas o históricas de estos seres y la representación que tenían en torno a un contexto de fe cristiana que ya empezaba a efervecer en aquellas épocas. Sí, fíjate, hay muchísimo trasfondo, porque hay una parte interesante en esa leyenda que a lo mejor y muchos de ustedes dejaron pasar, pero es que mientras tú contabas la historia, en esta leyenda aparece un personaje que es el dragón, pues, ¿no? Exacto. ¿Qué es un dragón? Imagínate tú ser un campesino de la Edad Media de Libia, por allá en Turquía, donde mencionabas que estaba más o menos donde pasó esto, y te dicen, es un dragón, pero ¿qué es un dragón? Y es algo tan impreso realmente en la sociedad, en el ser humano, el dragón, la imagen del dragón, que no nos cabe duda a nosotros, por lo menos, a qué te refieres. Incluso me imagino que algunos de ustedes así se lo imaginaron y todo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy icónico dentro de nuestra, digamos, perspectiva de la realidad. Incluso hay unas ilustraciones, no son ilustraciones, no son pinturas que hacen referencia a la historia de San Jorge y el dragón, que así se llama. Me imagino que de esa y de un montón. Y de un montón, pero en concreto es una imagen, pues dices, así te lo imaginas. Ajá. Así te lo imaginas tal cual. ¿Y por qué? ¿Por qué el dragón en específico? Porque sí es cierto que hay otras criaturas míticas que también se nos vienen a la mente así de fácil como el dragón. Claro. Pero no hay otra que signifique tantas cosas al mismo tiempo en todo el mundo. Y es que hay que primero preguntarnos de dónde sale el término dragón, porque si nos situamos en una realidad en la que esto no existe, en la que un dragón en realidad no existe, entonces, bueno, ¿qué es? Porque todas las civilizaciones hablan de dragones. Que es esa fuerza de la cual los pueblos temían, de lo cual... ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué es? ¿Dónde están? Sí. Bueno, la verdad es que hay muchísima historia detrás de esto. Y justamente tú lo mencionaste al principio del capítulo. Hay un documental, también igual de Discovery Channel. Sí, que luego fue desmitificado. Que también fue igual desmitificado, tal cual como el de las sirenas. Y incluso yo me acuerdo que se estrenaron de que el mismo año y todo. Era como parte de la misma serie, ¿no? Era como una serie, ajá. Yo me acuerdo de esa y que supuestamente han encontrado unos huesos y todo. Ahorita vamos a hablar, no del documental, pero sí de algunas evidencias. Sí, que como existen, esos huesos y esas cosas que se hablan, ¿no? Sí, y fíjate que la historia mira, es que me gustó mucho y tiene muchos elementos. Ajá, sí. De entrada, el hecho de la distinción de las alas de murciélago, pues, ¿no? Porque es verdad que para esos entonces ya existían varias figuras mitológicas que también eran aladas. Ajá, claro. Pero este dragón, que era como... tiene elementos muy claros. Es reptil que vuela. ¿Qué reptil vuela en realidad en la naturaleza? Si no es que... O sea, hay que planean. Hay unas lagartijas que brincan. Que son pequeñitas, que ¿no? son muy pequeñas. Pero en realidad, ¿qué reptil vuela? Hacen alusión a murciélagos. Y mira, todavía incluso hay en Europa se distinguían dos tipos de dragones, ¿no? El dragón Ajá. y el wyvern. Que era como más de Escocia. Que era Ajá. que tiene 4 extremidades. Y en las que 2 de ellas pues son sus alas. Y el dragón son 4 extremidades y las alas, y las alas aparte. Es muy loco. Fíjate cómo va desenvolviéndose este mito. Pero todo esto tiene un origen muy claro. Y digo, ¿tú dónde crees que se originaron los dragones? Yo pienso, por cosas que hemos visto antes, ¿no? Siempre me remonto como a los lugares estos de
no sé, creo que incluso puede ser una Sumeria, puede ser algo así como muy, muy antiguo, donde Sí. hay una referencia así como que a lo mejor muy vaga Sí, y sí, no sí. igual, pero similar. Hay una referencia que no es tan vaga, ¿eh? Ok. Pero sí, o sea, realmente el consenso de la arqueología y de todo esto, obviamente tratando al dragón como una figura mitológica, Ujú. el consenso es que apareció al mismo tiempo, güey. En varias partes del En mundo. todas las civilizaciones. O sea, no nomás. Obviamente en las que figuran, pues, a la hora Ujú. de construir la historia, pues, ¿no? Realmente no se encuentra como un origen único, pero los primeros relatos que se consideran como las semillas Ujú. de lo que iba a ser el mito, aparecen tanto en Oriente, en el cercano Oriente, Sí. y en Mesopotamia, en Sumeria. Ok, sí. Y por ejemplo, Mesopotamia tal vez más avanzado, donde ya hay esta escritura y se sabe más sí, es que realmente, fíjate, hay truco en esa pregunta. Claro. Porque, ¿cuál es el primer registro? Pues en la primera vez que se escribió. Claro. Es así de antiguo el relato del dragón. Y es muy loco porque, por ejemplo, los sumerios y los babilonios hablaban de monstruos serpentinos Ajá. y dracónicos. Ok. Que el dracónico, pues obviamente no existía la palabra dracónico, Ujú. pero ya ahorita lo asociamos a un dragón. Y por ejemplo, uno de los más antiguos es un dios una diosa más bien, Ujú. que era la diosa del caos, y que aparece en una epopeya llamada la epopeya de Numa Elish. Es Enuma Tiamat. Elish, sí. Ajá. Sí, en Numa Elish, Ajá. exacto. Que es Tiamat. Ok. Tiamat, por ejemplo, ya es un nombre que suena un poquito más. Ok, ok. Porque es una diosa que representa el caos, representa el caos marino específicamente. Ajá. Y además como es descrita como un ser serpentino, Ajá. como un dragón marino, y que es derrocado también en esta epopeya por Marduk, ¿no? Ok. Es también un héroe por ahí. Ahí, por ejemplo, también aparece el dios Ninurta, que vence a una criatura dragón llamado Ansu. O sea, serían dragones como tal. Ahí ya se describe como dragón o monstruos marinos. Es lo que ahí puede generar alguna confusión, porque recuerden que estos relatos tienen muchísimos años de existir. Ajá. Entonces quizás, bueno, y además de muchos años de existir, quizás si ellos también vivieron algún tipo de cambio en el ecosistema, que algunas especies se han de ver extinto, lo que sea, porque se Ok. habla de monstruos marinos. Monstruos. Y es muy loco porque, fíjate, no sé por qué, pero ayer Ajá. me empezaron a salir unos videos, yo creo que son de inteligencia artificial, no puede ser esto, ¿eh? Ay, creo que sé cuáles dices. Ya sabes, Sí he visto. de unos tipo, pues monstruos del lago Ness chiquitos bebés. Ah, no. No, yo es los que yo he he visto visto, güey. unos verdaderos videos, o sea, dicen dragones captados en cámara y se ven así entre las montañas volando. A no la sé. bestia. Pero esos videos son muy viejos, ¿eh? No, el que yo te digo. O sea, yo pienso que son más como CGI que inteligencia artificial. El que yo vi también me pareció más como CGI porque no tienen estos brincones que tienen la Pero muy bien inteligencia hechos, artificial. Oye, es una pecera, güey. Que vamos a intentar ponerles aquí la imagen. ¿Y si hay video? Y sí hay videos, sí Ah, hay, ok, sí hay, ok. sí hay. De hecho, los guardé por lo mismo. Ok. Porque es una pecera donde un vato agarra como un animal, o sea, que dice, vamos a meter al ecosistema, ¿no? A este animal, y lo saca y es un plesiosaurio chiquito, güey. Ok. Y yo dije, ¿qué es esto? Y investigué, y yo dije, no, pues, o sea, supuestamente es falso, pero se ve muy real. Ok. Bueno, cerrando ese paréntesis, básicamente desde ahí inicia el tema del dragón. Sin embargo, bueno, hay muchísimas otras más lecturas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, obviamente también había monstruos alados serpentinos que se les puede asociar como al dragón. Lo curioso de aquí es que tanto Tiamat como Apophis, que es así nombrado el del Antiguo Egipto, son enemigos. Son Ok. enemigos de los dioses, son cosas a vencer. Son metas a vencer. Aunque no es tal cual llamado como un dragón, en la cultura esta de los egipcios, pues sí cumple el mismo rol. El caos en forma de serpiente cósmica. Básicamente, eso era un dragón en esos años. Después entramos ya con la mitología griega y todo esto. Y aquí nacen muchas figuras dracónicas, como Pitón, la gran serpiente derrotada por Apolo en Delfos. Que de esta yo conté una historia en un live pasado, de unos templos antiguos que todavía se le reza al dios Apolo en Delfos, precisamente en el que supuestamente ahí
el héroe vence a Pitón, que es esta serpiente que es gigante. Y también es como un dragón, y que supuestamente ahí en ese templo todavía se pueden oler, digamos, los venenos de esta Okay. Muy al estilo de esta de Harry Potter. algo así, obviamente inspirada, pues obviamente en esa sí, historia. bueno, lo que sí es que sí existen gases tóxicos nocivos en ese templo, y por eso se hacen esos rituales. Se asocia también. Ajá. Existe el Ladón, que es el dragón guardián del jardín de las Hespérides, y la Hidra, la famosa Hidra vencida por Heracles o Hércules, pues, ¿no? Aquella que le cortas una cabeza y le aparecen dos. En Grecia ya aparecía, por ejemplo, por primera vez la palabra dracon. Dracon, que originalmente significa serpiente o mirada penetrante, luego evolucionaría a dragón, tal cual. Okay. Y ahora sí, entramos a un tema que es, yo creo que quizás la respuesta que esperaba cuando te preguntaba dónde se originaba, ¿qué pasaba en China? Porque también hay muchas referencias de dragones, ¿no? Totalmente. Son diferentes, evidentemente muy diferentes. Yo creería incluso que la interpretación de este ser nos diferencia tanto como sociedad, como cultura, como todo, como tradiciones, a Occidente y a Oriente. Porque como estamos viendo aquí en Occidente, o sea, lo que va a ser pues Roma, Europa, Italia, Francia, todos estos lugares que van a evolucionar con una manera específica de pensar, consideran a los dragones los enemigos. Pero en Oriente, lo que es China, India, Japón, ahí no. Ahí los dragones no son considerados enemigos. Al contrario, los dragones chinos eran unos espíritus benévolos de la lluvia. Son como más metafísicos, ¿no? Sí, o sea, son como más representaciones de la naturaleza. Como energías espirituales. Poderosas. Sí, claro. Siempre muy poderosas. Pero no como este ser físicamente colosal que aparecía. Y bueno, esto que comentábamos ahorita con la historia de San Jorge, ¿no? Sí, de hecho, yo así lo entiendo, ¿no? O sea, como en Occidente nosotros vemos al dragón como aquella fuerza inamovible, como aquella fuerza que no nos dejaba una meta a cumplir, vaya. Sí. Y en Oriente, más bien, era una lectura de la realidad. Aquellas tempestades, lluvias, ríos desfondándose, tormentas eléctricas, todo eso eran asociadas a los dragones. No eran malos, hacían destrozos, eran caóticos y poderosos, pero no eran malos. Al contrario, en vez de querer, digamos, acabar con ellos, lo que hacían los chinos más bien era entenderlos, rezarles, orarles y mostrarles respeto, para que a su vez pues no haya un tema por ahí. El que los dragones se representen como una figura reptil no es una casualidad. Porque yo sí lo pregunté a la investigación que estaba haciendo, pues, ¿no? Yo dije, ¿por qué los reptiles? ¿Por qué es un reptil? Digo, porque más o menos uno puede intuir que las antiguas civilizaciones encontraban huesos muy grandotes y decían, esto es un dragón. Pudo haber sido cualquier otro mamífero, reptil, dinosaurio, lo que sea que haya estado fosilizado, ¿no? Esa es la respuesta, como digamos, obvia. Pero yo dije, ¿pero por qué lo asociaban con reptiles entonces? Porque pues no tienen piel, no tienen músculo, no tienen una forma. A veces nada más era un huesote y ya. Pues será porque también se habla de estos encuentros, ¿no? Porque se habla de los encuentros, pero ¿qué pasó primero, el huevo o la gallina? Y hay una respuesta a esto. O sea, realmente el hecho de que los dragones sean representaciones de reptiles proviene pues de varias culturas, de varias raíces de culturas en la relación ancestral que tiene el ser humano con las serpientes. O sea, las serpientes no paran de salir en las culturas. ¿Por qué? Porque es una figura peligrosa, violenta, agresiva, extraña para nosotros, para nuestro entendimiento. Morfológicamente. O sea, bueno, no tienen extremidades ni nada. O sea, es muy difícil de entender la fisiología de una serpiente, y por eso el ser humano, pues, naturalmente ha creado una aversión a esa ser. figura. Sí. Entonces, cuando encuentran estos monstruos, pues siempre son monstruos así, reptiles, con dientes grandes, fríos, de sangre fría, ¿sabes? El cerebro humano está programado para detectar y temer a las serpientes. Sin duda. Es algo muy raro, ¿no? También se habla de estos instintos primitivos, ¿no? Como de que tal vez si estos seres que pues eran reptiles en la antigüedad primitiva, pues eran los mismos que llegaban
y pues se comían a las crías de los antiguos homínidos, ¿no? Sí. Digo, esas relaciones muchas veces no las consideramos, pero también son impresiones genéticas que inconscientemente las tenemos. Uh-huh. Y de alguna manera también pasa lo mismo con, por ejemplo, algunos mamíferos, como los ratones, las ratas, y dices, Sí. qué extraño, ¿no? Como que igual y se puede parecer mucho a un perro de repente, pero ¿por qué al perro no le tienes esa aversión? No, Y a la no. rata sí. Sí, Bueno, existen. porque la rata es enfermedad, o sea, como que Ujú. simboliza varias cosas psicológicamente para el humano. Qué loco que exista eso, ¿no? ¿De dónde descargamos esa información? Bueno, habrá que Tal vez Jung tiene la habrá que respuesta. estudiar más a Jung, pero sí existen arquetipos a los que el ser humano pues le ha temido en toda su historia. Así que realmente, digo, no es por desacreditar las teorías que hablan de esta gran pregunta, ¿no? Ujú. La gran pregunta es ¿por qué los dragones existen en todas las culturas? Ujú. Bueno, quizás sí puede ser algo así, ¿sabes? Algo Sí. así de sencillo. Y es que, por ejemplo, cuando llega el cristianismo, se consolida la imagen del dragón como una bestia reptil. Ahí ya no hubo vuelta atrás. O sea, Ujú. hasta este momento eran tradiciones, eran costumbres, eran historias, leyendas, pero cuando llega el cristianismo, ahora sí se consolida la imagen del dragón como una bestia reptil, con unas alas de murciélago, porque todo eso es símbolo del mal, pues. Claro. Sí. Todo eso es símbolo del mal, del demonio. Incluso es lo que te iba a decir, o sea, los demonios, como tal, muchas figuras demoníacas son muy parecidas a las serpientes Sí, y a los dragones. y a los dragones. Bueno, es que sí es cierto que el dragón, a su vez, pues también es asociado a los demonios. Y tienen unas diferencias muy particulares, porque sí ya empieza en Europa a crecer un poquito todo el criterio de la naturaleza. Exacto. Y en vez de ser como criaturas cósmicas astrales, como Ujú. los demonios, se empiezan a asociar más a la naturaleza indomable de lo que era vivir en la Edad Media, güey. Sí. También era un peligro, pues, ¿no? Y por eso yo digo como, es muy interesante como esa asociación entre Oriente y Occidente, porque mientras que en Occidente les temíamos a estos Ujú. seres, en Oriente se les respetaba. Claro. Y de ahí es como que también empieza a expandirse mucho el mito del dragón. Sí. Es muy, muy interesante todo este Sí. tomo, todo este tema. güey. Es que yo pienso que también esta es la misma figura que como que suma varias cosas que el ser humano teme, Ujú. tanto simbólicamente en el sentido de, o sea, aquello que quiere acabar con todo lo que... El caos, sí. El caos, como Destrucción. esta parte de una fuerza sobrehumana que llega y destruye. Por otro lado, también está esta simbología natural de la serpiente o lo reptilo, aquello que no empatiza con las emociones humanas y que simplemente es algo frío que destruye. Y es ese mismo terror lo que a muchos en aquellos años, digo, desde el medievo, cuando surgen las historias y se hacen como crónicas de todo esto, pero luego empieza a pasar también que hay por las mismas creencias, como que ya, digamos que, fíjate que la mayor parte de registros que encontré de encuentros con cosas similares a dragones ocurrieron en los 1800. Mm. Puede ser que Ya no es Edad Media, ¿eh? ya no es Edad Media. Ujú. Estamos hablando de una época que no se hablaba de dragones como tal, pero sí te hace pensar que tal vez si aquellas historias que eran leyendas y tal vez no eran tan leyendas. Mm. Ay, te cuento una porque A ver, echa. estas, justamente que hablamos ahorita de una serpiente, es algo muy similar a lo que se vio en este lugar en 1882. Este lugar se llama Southern Pacific Railroad, que conectaba entre Yuma, Arizona, con Los Ángeles, California. Uy, aquí cerquita. Y atravesaba kilómetros y kilómetros de montañas, de desierto. Bueno, para muchas personas que iban por esta línea de ferrocarril, pues era como un viaje bastante común, donde pues llegaban a sus hogares o muchas veces visitaban de punto A a punto B, pero simplemente pues era una ruta bastante conocida. Hubo una noche del 17 de enero de 1882, cuando esta locomotora, que era una locomotora de vapor, pues vio junto con cientos de pasajeros algo muy, muy extraño mientras se dirigían hacia California. El convoy acababa de dejar atrás el oasis que se llama Dos Palmas, que es una represa de agua famosa en esta región. De pronto, conforme iban avanzando, vieron a lo lejos algo muy extraño. Era lo que parecía ser como un tipo de columna de arena levantada por el viento. Algo así.
como si algo a gran velocidad pasara, desplazándose cerca de las vías del ferrocarril. Y obviamente que no es raro de repente ver remolinos de viento en una zona del desierto, a veces pasa, ¿no? Sí, sí. Pero lo raro fue lo rápido que se hizo, o sea, que a todos se les hizo muy extraño como de repente se formó así. Lo cual les hizo pensar a todos como que algo está pasando o algo está pasando por ahí fuera y no se estaban equivocando porque cuando la locomotora se empieza a acercar al punto donde se levantó esta arena, todos entendieron que eso en realidad no era solamente arena, sino que también se movía una criatura gigantesca frente a ellos. Ok. Dicen que esta era, así lo describen, como una bestia que parecía entre un pájaro y una serpiente. De hecho, le llamaron la serpiente alada. Por no decirles dragón. Por no decir un dragón. Porque esta medía alrededor de 9 metros de largo. Su cuerpo era como tipo cilíndrico, así alargado. Ok. De unos 30 centímetros de grosor más o menos, recubierto de escamas y brillantes. O sea, todo el mundo notaba que era un reptil. Poseía unas alas enormes y básicamente se alzaban así las alas, ¿no? Órale. Hacía el movimiento como de pájaro. La cola era tan larga que se arrastraba contra el suelo todavía volando esta criatura. Es que 9 metros es un montón. Es un montón. Güey. Los pasajeros obviamente se quedaron así como que, ¿qué es esto, no? Incrédulos todavía, sacando los cuerpos así por las ventanas del ferrocarril para ver qué es eso, ¿no? Hay una bestia ahí fuera, todos decían. Y salían para ver y corroborar que había una cosa ahí bien extraña. El monstruo dicen que volaba de forma perpendicular a las vías y el tren avanzaba a tal velocidad que terminó cortándose un trozo de la cola de este mismo, con el impacto de la misma locomotora. Ese golpe, aunque fue accidental, desató la furia del animal. La serpiente alargada dicen que rugió de una manera muy extraña, con ningún tipo de animal hace esos sonidos. Dijeron, era como un mugido de vaca en apuros, pero amplificado hasta sacudir el aire. Así lo describieron. Qué buena descripción. Enfurecida, la criatura alzó el vuelo con fuerza y se lanzó contra este tren, embistiéndolo desde arriba con un poder colosal que incluso movió las cabinas. El ingeniero del tren declaró en Los Angeles Times que la criatura volaba más rápido que un rayo. En cuestión de segundos alcanzó la locomotora y comenzó a golpearla de forma violenta repetidas veces y varias ventanas estallaron bajo el impacto de las alas y el cuerpo del animal. El tren entero pues quedó hecho añicos, o sea, de verdad lo hizo pedazos. Se sacudió como si fuera... Lo hizo como si fuera un material cualquiera que no fuera hecho de acero, ¿no? Era muy, muy pesado. Obviamente que las mujeres, los niños... Los hombres, todos gritaban horrorizados porque pensaban que iban a terminar, que esta bestia iba a acabar con todos. Y pese a esta fuerza, el monstruo comprendió que no podía hacer nada contra pues, esta bestia metálica que era el tren, ¿no? Entonces, tras unos instantes de furia, se alejó volando hacia el horizonte, perdiéndose. Dicen que más o menos por el desierto de Colorado que agarró para allá. Y algunos incluso traían armas y dispararon contra ella, pero obviamente ya estaba demasiado lejos y no le pudieron hacer nada. Cuando la locomotora llega a Los Ángeles, esa misma noche la noticia se propagó de inmediato. Los Angeles Times publicó el artículo el 17 de enero de 1882, donde recogía los testimonios tanto del ingeniero como de los pasajeros, pues algunas personas que estaban técnicos del ferrocarril. Todos coincidían con lo mismo, que habían visto a una serpiente voladora de dimensiones extraordinarias que atacó el tren y sacudió a este como si fuera tan solo un papel. Y eran un montón de testigos. Y eran un montón de testigos. De hecho, este suceso en muchos, en algunos lugares de Estados Unidos también le llaman la serpiente dragón. Ajá. Por las mismas características. Y tal vez si se trata de un ser que habita en estos desiertos. Te iba a preguntar, ¿un críptido? Un críptido. Oh, un ser de otra época, de otra era que nunca fue descubierto. Que habita este lugar. ¿Y qué es un dragón? ¿O qué fue esto, no? O sea, si esto se lo encuentran en la época medieval, llevas tu armadura y crees que vas a combatir contra un dragón. Bueno, yo no había escuchado esa historia. Está muy loca, güey. Muy loca. Porque, digo, sí tiene todos los elementos, ¿no? Y lo curioso es la descripción del dragón.
en esta historia porque se asemeja más a los Long, ¿no? A los dragones chinos, que son básicamente serpientes aladas. Exacto. Fíjate, serpiente alada con cabeza de llama, de una llama y cuernos de venado, creo que es la descripción. Sí, son como varias. Son varios seres, ¿no? Y creo que tienen sus patitas y todo, pero en realidad pues es una serpiente. Ajá. Y sí tienen sus alas también, pero sí como que se asemeja más. Lo curioso aquí es que anda haciendo un dragón chino en Arizona, güey. Es una locura. Es una locura. Y sí, mira, en realidad estos seres, en realidad sí había una creencia muy fuerte en estos. Y ahorita que te mencioné los Long, quisiera también contarte algo que pasaba en China. Y que todavía pasa, pero ya no es tal cual como lo cuentan, pues, ¿no? Porque en las aldeas del norte de China, en las que son así como más rústicas, tras la lluvia, una vez, unos campesinos hallaron unos grandes huesos. Unos huesos grandísimos, amarillentos, que se asomaban así como en la tierra. Dicen los viejos que aquí murió un dragón defendiendo el río. Cada hueso es parte de su cuerpo. Y si lo mueles, curas las fiebres y das fuerza al corazón. Algo muy curioso, porque hace poco hicimos un capítulo también hablando un poco de China y hablábamos de estos huesos. Sí. De algunos huesos que se encuentran en las aldeas, los campesinos, y lo que hacían era algo llamado los Long Gu, que eran básicamente moler los huesos estos que se encontraban y se los daban a la gente como remedios. Es algo muy loco porque en la tradición estos restos eran prueba, uno, de que la existencia de los dragones era así tangible. Aquí están los huesos. Aquí y los usamos como remedios y... En las farmacias tú podías ir y comprabas y vendían esto como Long Gu. Eran usados como en pócimas, para la ansiedad, para la fiebre y hasta para anclar el alma. Era como medicina homeópata, pues. Era como medicina homeópata, pero sí había cosas que sí eran de verdad. O sea, para el estómago, para la fiebre. No eran propiedades tan mágicas, sino que sí pero tenían... sí tenían sus propiedades mágicas, obviamente. O sea, sí era de que anclar el alma y el dolor de estómago. Así. Era como un poquito sí místico, pero al mismo tiempo tenía su sustento, pues ahí de herbolaria y todo. Recuerden que en la antigua China no se frenó tanto ese tema de las medicinas y así. Por ejemplo, en la época de Qing, era común entrar a una farmacia y ver unos frascos etiquetados con unos caracteres chinos que decían Long Wu, molidos con concha de ostra, calman al espíritu. Son huesos del cielo caídos en la tierra cuando los dragones combatieron, güey. Muchísimos. Era muy común, muy, muy común. El pueblo realmente creía que ingerían polvo de hueso de dragón cuando en realidad, pues, pudieron haber sido un montón de otras cosas. Pero están consumiendo hueso. Y de hecho, en 1899, me llamó la atención ahorita que mencionaste el 1800, porque en sí... Pues sí, te puedes ir muy atrás en la historia, ¿no? Y contar historias de dragones, pero en realidad los de 1800, ya desde ahí se empiezan a documentar un poquito más las historias. Empiezan a tener un poquito más de sustento y de realidad. Claro. Ya no eran fábulas, pues. ¿No? Ya no eran leyendas. Ya eran notas en prensa. Exacto. Ya eran incluso personas que estudiaban estos fenómenos involucradas. De hecho, hay un funcionario llamado Wang Jirong, que él enfermó de malaria un día. Él enfermó de malaria y le recetaron los polvos de hueso de dragón, los Long Wu. Antes de triturarlos, notó que en esta superficie de estos huesitos, porque así te los vendían, o sea, te los vendían así con el pedazo de hueso, y en esta ocasión tenía unas runas, como unas marcas así. Esos huesos en realidad eran huesos oráculos de la dinastía Chang. Algo muy loco, porque yo sé que aquí no me están entendiendo, pero esos grabados en esos huesos se consideran los caracteres más antiguos de China, güey. O sea, este vato descubrió esto, gracias a este hallazgo nació el estudio de la escritura más antigua del chino, de la dinastía Chang. Aquí es donde también es muy curioso porque se encontraron después de esto
miles y miles de más huesitos así. Ok. Que ya no eran huesos tal cual de dragón, sino más bien eran parte de los rituales de los oráculos de la dinastía, pues que agarraban huesos y los marcaban y los tiraban, pues, ¿no? Y los Sí. leían así. Ok. Muy loco. Ya en 1930 nace un misterio, el misterio de Anyang. Eruditos como Lou Zhengyu siguieron las pistas de las farmacias estas, Ujú. de los poblados, pues, para dar más o menos con estos huesos con runas, y ahí encontraron estos miles y miles de huesos enterrados con documentos de sacrificios, con documentos de conflictos bélicos y de reyes de Shang. Lo que dieron ellos fue con una dinastía perdida de China, güey, Ok. que ellos nunca habían encontrado, y realmente esa es la parte loca, porque después se hicieron los análisis de los Longwu, Ujú. de los huesitos estos pues, que se molían Ajá, y sí. se echaban en pócimas, y resultaba que los minerales del hueso, del calcio y todo esto, uno, eran ingeribles, y Ajá. dos, sí hacían bien al cuerpo, güey. ¿Qué pasa? Hoy en día tú puedes encontrar en las farmacias chinas Longwu, pero ya es como químicamente creados. O sea, Ok. ya no es el muelen original, huesos. pues. Ajá, ya no muelen huesos. Ya lo que hacen es lo que resultaba del moler el hueso, lo sustituyen con suplementos químicos que crean esta sustancia y la agregan a algunas pócimas. Bueno, algunas más bien medicinas, no pócimas, no. Ajá. Más médico el asunto. Es muy loco. Ahora, esto yo sé que tiene su explicación, ¿no? Esos huesos quizás pudieron haber sido dinosaurios, pudieron haber Ajá. sido mamuts, pudieron haber sido otras cosas. Sí, pero fíjense bien lo real que era el dragón en esa época, güey. Ok. O sea, al punto de que hasta hoy en día estas prácticas que venían del folclore, de la creencia, uno, descubrieron la dinastía más antigua de China con eso, Ujú. y además descubrieron un suplemento también para medicinas. Eso, queridos amigos, comprueba la existencia de los dragones, porque sin esto, sin esta figura, sin este arquetipo, no se hubiera descubierto nada de esto. Sin duda. Y esa es la importancia de a veces conocer un poquito como, digamos, estas historias o Claro. pasar de las cosas. Y lo malo es que, bueno, todo esto al final de cuentas queda como parte de una gran leyenda, y digo como parte también de tradiciones que se asocian más a mitos, Ujú. porque no hay forma hoy en día de saber si este material que ellos utilizaban Ujú. pues era realmente de un ser críptido, un ser místico antiguo Esa que es se la asocia con pregunta. esas leyendas. Esa es la pregunta, porque, digo, a diferencia, digamos, que en Europa, porque la Europa medieval usaba sus propias también métodos de preservar la existencia de los dragones. Por ejemplo, durante la Edad Media, en aldeas de Francia, en Alemania, en Escandinavia, cuando aparecían estos huesos enormes, que era algo que pasaba, ¿no? O sea, ellos también descubrieron huesos muy grandes, al igual que nosotros. Se interpretaban como dragones muertos en tiempos antiguos. Sí. Y ellos, en vez de moler los huesos, ellos los exhibían nada más y nada menos que en catedrales, güey. En Ok. catedrales y en iglesias. Eran reliquias. Sí. Esto me parece a mí como wow, ¿no? O sea, Sí. es una locura. Por ejemplo, en Baviera existió un enorme cráneo Ah, sí. que fue colocado en la catedral de Passau como el cráneo de un dragón. El dragón se llamaba Lindworm. Ok, ¿y ese cráneo, se sabe algo? Desapareció. O sea, al ok. final de cuentas, cuando llegaron personas a tratar de investigarlo, pues pasa lo que siempre pasa, ¿no? Fricciones entre la iglesia y los laboratorios, etcétera. Lo que parece que pasó es que la iglesia lo escondió. O sea, como que lo escondió en los sótanos de la catedral, como para que ya no se moviera, etcétera. Porque sí estaba muy extraño. O sea, realmente este cráneo, sí se le pudo asociar como a otros, digamos, especímenes de dinosaurios, etcétera. Pero lo cierto es que tenía sus particularidades, tenía cosas que no cuadraban con lo que ellos creían, que era por eso querían estudiarlo realmente. Sí. Pero pues no pudieron, le quitaron las opciones. Y no es la primera vez que pasa, esto pasa en Baviera, pero por ejemplo en Viena, que era la capital de Alemania en ese entonces, el hueso del basilisco se exhibía en la iglesia de San Esteban. Ok. Vamos a intentar a ver si encontramos imágenes, pero se exhibía un hueso de lo que ellos decían era un basilisco.
Ok. Y era como bien loco porque algunos, pues sí, eran rinocerontes o eran ballenas o mamuts. Pero lo interesante a mí, digo, por eso lo traje, pues no, porque me pareció interesante que una institución tan poderosa y tan, digamos, limitante de pensamiento, Ujú. te expusiera estas cosas como reliquias, me parece como asombroso. O sea, digo yo, wow. Y es que sí es cierto que en la Biblia se mencionan dragones. Claro, sí. Y como bestias, ¿no? Y Como... como ve, el dragón del Apocalipsis. De hecho, Sí, existe la versión de Lucifer, que es el sí, dragón también. exacto. Pero eso, ahorita hablamos un poquito más de eso, si Sí. quieren, ¿eh? Hay una evidencia que a mí me llamaba mucho la atención cuando la llegaba a ver. Digo, no es un dragón como tal, pero, como te digo, es esta fiebre de gigantes Ajá. voladores que atacaban en los 1800. Sí. En 1890, en un lugar que se llama Tombstone, en Arizona también. Oye, ojito con Ojo, Arizona, ¿eh? ojo con Arizona, a lo mejor vamos a Tombstone. Uy, sí. Porque dicen que hoy de hecho es un pueblo fantasma. O sea, ya ese lugar Ya vi. se vivió, pues tuvo su época de gloria como una década antes de que todo esto pasara del 1890. De que mineros o algo así eran, ¿no? Sí, Algo pues así. era un lugar donde había una fiebre de minería de plata y este tipo de cosas. Ah, Llegó a tener hasta 15,000 habitantes el lugar. O sea, no creas que fue cualquier cosa. 15,000 para esos Para un pueblo años. pequeño, de estos pequeños del viejo oeste, pues sí eran. Oye, sí, ¿eh? Y Sí. es como muy temático. Y estoy Es que hay viendo aquí las varios imágenes. pueblos de este tipo, ¿no? Pero Ajá. bueno, en Tombstone se decía algo en especial. Pasó algo el 26 de abril de 1890 a dos rancheros que cabalgaban cerca de las montañas de Huachuca, que están a las afueras de Tombstone. Ujú. Cuando vieron de repente, bueno, ellos iban ahí caminando y de repente ven una cosa gigantesca que estaba surcando los cielos, muy cerca de ellos. Una criatura que la describen primero con un cuerpo alargado, similar al de un cocodrilo, Mm. pero con alas membranosas similares a las de un murciélago. Mm. Este estaba primero en el suelo, aparentemente como cansada o herida, pero desde ahí pues divisaron que el tamaño de este ser era gigantesco, ¿no? Entre 12 a 18 metros de altura. Algunos dijeron, bueno, ya exagerando el relato, que hasta 40 metros, pero digo, eso es dudoso totalmente. Sí, sí, sí. La cabeza era muy, muy peculiar porque era como una cabeza larga y estrecha con una hilera de dientes afilados, según lo que alcanzaban a ver. Caminaba de forma muy extraña usando tanto sus patas traseras como los codos de las alas para poder caminar. Sí, muy parecido a un ser prehistórico, Sí, sí, sí. pues que son los pterodáctilos, ¿no? Un pterodáctilo, tal cual. Bueno, estos dos rancheros obviamente no sabían qué era esa cosa. No, pues no sé. Apenas estaba descubriendo los dinosaurios. Mucho menos iban a saber que era un Ajá. pterodáctilo. El animal, pues al principio lo vieron así pues no sabían qué era, pero les dio miedo. Y obviamente pues sacaron los rifles y dijeron, pues vamos a acabar con él. Porque pues eran personas de no muy, muy alto, digamos que Grado educativo. grado educativo. Entonces decidieron que era buena idea mejor ir a desvivir a la criatura. Y el animal, obviamente ya herido, no sé por qué, no se sabe por qué, intentó huir, pero con saltos torpes y vuelos muy cortos, pero sí veían que el ser podía volar. Y finalmente los disparos, pues sí, terminaron siendo certeros contra la pobre criatura, que cayó al suelo. Y tras una breve agonía, pues esta perdió la vida. Al acercarse los hombres, pues ya empezaron a ver los detalles del ser. Vieron que la piel era lisa, oscura, no tenía plumas, por lo cual no era un ave, no era un pájaro, por lo menos no normal. Eran alas como de un tejido muy, muy delgado y como te digo, como parecías alas de un murciélago. Pero gigante. Pues. Medía así ya extendido, más que lo que podría medir un caballo, según lo que ellos conocían en estándar de pues, una medida de un animal, pues es más grande que un caballo. Y el peso, curiosamente, aunque era tan grande, no era tan pesado como esperaban. O sea, lo pudieron cargar entre los dos. Según una nota de un pequeño periódico local que tenían en este lugar, los rancheros dejaron el cuerpo en el lugar, pero avisaron al pueblo. Y un grupo regresó después para llevarlo a Tombstone, donde se habría extendido en un corral para medirlo. Y el periódico dio las medidas de
6 metros de largo y 16 de envergadura de ala a ala. A la bestia, bien Ah, grande, Era güey. una cosa muy grande. Y aquí entró como la parte más polémica del caso. Porque se dice que un fotógrafo de este periódico tomó una fotografía del animal junto a varios hombres que estaban como que presumiendo el hallazgo, ¿no? Sin embargo, esta fotografía que están viendo en pantalla no es real. Esta fotografía que están viendo en pantalla es una recreación de estos archivos oficiales porque se dice que en realidad nunca fue encontrada nuevamente esta fotografía y las imágenes que vemos en internet son simplemente recreaciones del hecho, incluso montajes y demás cosas, pero es una de esas evidencias que existen, pero no existen. Sí, pero a ver, el caso como tal sí fue documentado. Fue documentado. Fue documentado. Y aquí la pregunta es... Ay, es que me he estado haciendo esta pregunta últimamente, güey. ¿Qué tan probable es que de verdad un dinosaurio esté viviendo en estas épocas? No sé, Nos separan 65 fisiológicamente millones no de sé años, si eso sea posible. En teoría no, o sea, todo te dice que no. Y de hecho es algo bien loco que el otro día vi porque... En papel, pues, o sea, en papel sabemos que no, o sea, por cuestiones biológicas, atmosféricas, Exacto. etcétera. O sea, la calidad de oxígeno que nosotros estamos respirando ahorita no es la misma que ellos respiraban hace 65 millones de años. Sobre todo en una región como Arizona, un Que es desierto de desértico, Arizona. ajá. A lo mejor pensaron en el Amazonas, digo, un lugar así Sí. donde entre tanta vegetación se pueda perder una especie de este tipo y ocultarse del mundo. Pero un lugar donde está el viejo oeste, está empezando la población a crecer. Son como cosas que no relacionas una con otra, ¿verdad? Sí. Y curioso que, digo, ya van 2 casos de estas regiones, Sí. o sea, de Arizona. La foto, de hecho, esta tan mencionada y tan reconocible, seguramente muchos la han visto, fue una recreación hecha en el año 2000 para un programa de televisión que se llama Freaky Links, este programa. Y aquí nomás la hicieron para recordar el hecho de 1890, pero tío, no. Pero, y es un pterodáctilo. Es Tal un cual. pterodáctilo. Es un pterodáctilo. Y es lo mismo, digo, ¿por qué estamos hablando de repente de seres alados con cuerpo serpentino, de pterodáctilos y estas historias, no? Porque ¿qué es más probable que digo, de alguna manera se relacionen con estos míticos dragones en la época actual? Pues que probablemente sean hallazgos de estos antiguos también seres que sería complicadísimo que existan hoy en día, pero que hay ciertos registros A la bestia. de personas que dicen haberlos visto. Incluso no estamos hablando del siglo V, VII, estamos hablando de 1890. Sí, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención de las leyendas, precisamente las que mencionas del siglo VI, VII, por ahí. Sí. Porque hay varias como... Es que pueden ser coincidencias, ¿no? Pero Sí. hay varias cosas que en realidad sí son como biológicamente correctas, ¿no? Ujú. Ahorita que mencionabas la historia de San Jorge, Ujú. hay una cosa que dijiste que habla del aliento putrefacto, Sí. que es como veneno, ¿no? Y ellos Sí. lo interpretan como veneno. ¿Tú sabías que, por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex, Ujú. o sea, el rey de los dinosaurios, Sí. una de sus, digamos, armas Ujú. era su boca? O sea, su boca era tan grande y pues no había manera, digamos, de que él se la pudiera limpiar. Ahora imagínate la cantidad de carne podrida que se depositaba en esos dientes gigantescos. Hablan de que el animal Ajá. al que mordía el tiranosaurio Se estaba infectaba. condenado de una u otra manera. Es como estos también famosos dragones de Komodo que Los dragones de Komodo. se encontraron ahí en la isla de las Flores, en Indonesia, Ajá. en estas islas, que también, digo, un ser totalmente Draconiano. irreconocible. Sí, es un o sea, cuando lo dinosaurio esa encontraron, madre. pues creyeron que era un críptido o algo así. Y luego en un lugar tan inhóspito, pues. Exacto. Es muy loco como... También súper venenosos. Sí, ellos sí son venenosos. Son venenosos. Eso sí, su saliva es venenosa. Pero se cree que la del Tiranosaurio Rex no era venenosa. Era que tenían Era que estaba muy sucia, güey. Ok. Demasiados restos de otras cosas. De otros animales y así. Entonces, era muy fácil como para los otros animales esconderse del tiranosaurio. Porque, pues, él olía muy feo, pues. Entonces, Sí, además de evidentes sonidos
Sí. descomunales que emitía Que un al animal de ese pasar. tamaño pues genera, ¿no? Y lo loco es eso, pues el hecho de que esa precisión, digamos, biológica también exista en leyendas. No digo yo que ese dragón Claro. haya sido un tiranosaurio, pero ¿cómo pudieron haberlo imaginado? Es también como cuando yo me pregunté esto de por qué los huesos grandotes se los asociaban a animales que eran reptiles. No tenían manera de saberlo. Sí. Incluso hoy en día nos debatimos si eran o no eran reptiles, güey. O Sí. sea, es muy, muy extraño. También el hecho de estas como alas membranosas, el cálculo que tiene que tener un animal de 6 metros, que son 16 metros que mencionabas ahorita, para que el Ujú. animal pudiera ser físicamente alado y volara, Sí. es preciso también. Entonces ese tipo de detalles son los que, por ejemplo, en el documental este que mencionamos de Discovery, el de los dragones, ese es el digamos, el tema del documental. Sí. El cómo un dragón puede ser real físicamente y biológicamente. Ah, claro. Y hablaban incluso de compartimientos en el cuerpo como pequeñas cavidades en las que caía como un veneno flamante para que sacara fuego, etcétera. Esas cosas. Yo recuerdo mucho Como el eso. choque Ajá. de los, creo que de los dientes, no recuerdo ahorita bien Ay, que mucho era- de esa información, pero sí. Que generaba una chispa interna y que... Y emitía como un ya tipo sé. de... Sí, pues no que lanzar el fuego como tal. No es que tragara fuego, pues. ¿no? Ay, Algo es muy que similar. esa parte es la que lo hace tan mítico, tan fantástico, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que nos hace no creer tanto en el hecho de Sí. que este ser como pues el dragón de San Jorge pues pueda existir como tal, sino más bien tal vez algo similar a los dinosaurios, a algo, Sí, a un algo dinosaurio. críptido, pues. De hecho, digo, el consenso de la ciencia es ese. O sea, el dragón como tal, lo conocemos. Al igual que muchas de las bestias míticas de la antigua Grecia, como el cíclope, eran fósiles mal interpretados. Eso es básicamente lo que dice la ciencia. Si nos vamos por ese lado, igual también hay muchas otras cosas en contra de esa teoría. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es, bueno, ok, olvidemos de que los dragones son reales, ¿no? Olvidemos que los dragones existen como animales literales. Biológicos. ¿Qué pasa cuando agarramos una idea tan poderosa como un dragón y lo llevamos al campo espiritual, güey? Resulta que hay una cosa que se llama la magia draconiana. Ujú. Y es una locura, güey. Esta es una corriente ocultista, o sea, es Ujú. ocultismo total. Magia. Y es contemporánea, ¿eh? O sea, Ok. 80s, 90s. Que esto está ligado, es como una subcategoría de la vía de la mano izquierda. No sé si has escuchado Ujú, de eso, sí. que el hecho... Nosotros aquí se supone que vivimos con la vía de la mano derecha, ¿no? Que es hacer el bien y todo eso. Y la mano izquierda es pues lo contrario. O sea, es no hacer el mal, sino más bien como... Más el tema del egoísmo. Como Crowley. Como un Crowley, algo así. O sea, es decir, que son sistemas donde el practicante busca apoderarse del caos en vez de resolverlo. Muy loco, ¿no? El dragón, aquí, por ejemplo, no se adora como una criatura literal, sino como un arquetipo del caos primordial, como la fuerza oscura, como el guardián de los umbrales. Y todo esto nos remite también a Mesopotamia, lo que les mencionaba ahorita, el mito de Tiamat, de Apophis en Egipto y el dragón del Apocalipsis bíblico. Esos básicamente son como las inspiraciones, Ajá. Los tres pilares. los pilares. Se mezcla también un poquito con Cábala, con la alquimia. Ahora sí que realmente es un sincretismo gigantesco, ¿no? Para darle forma a esta espiritualidad. En estos grupos, el dragón simboliza la destrucción y el renacimiento. El adepto se devora a sí mismo para resurgir más poderoso, tal cual como un dragón. Una vez en los 90, en Suecia, unos miembros de una orden llamada la Dragon Row afirmaban que en los ritos de iniciación así, algunos practicantes escuchaban la voz de Tiamat, la diosa esta dragona, pues, ¿no? Que es mal. Sí. Durante estas sesiones, etcétera, de meditación en templos oscuros. Estas experiencias fueron interpretadas como visiones gnósticas, como algo muy, que sí tiene su sustento, digamos, en las creencias de otras eras y otras épocas, ¿no?
Otros, por ejemplo, en Grecia, ya en el 2003, un grupo draconiano realizó rituales en unas ruinas, ¿no? Ujú. Aseguraron haber visto formas reptilianas en el humo. Ok. Aquí ya me están entendiendo a dónde voy, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de estas personas que tienen estos cultos draconianos y que beben de la vía de la mano izquierda, vean, escuchen y sientan a estos dragones, habla muchísimo de las teorías contemporáneas conspirativas de los reptilianos, güey. Claro. ¿Por qué? Porque al reptiliano... Ay, así yo, porque esto nos detona ahí un wiki, ¿eh? Sí. Pero bueno. Ya. Estos seres sí están asociados a lo oculto, a lo malo, a lo negativo, pues, ¿no? Siempre ha sido así. Y aquí yo me encontré con algo muy interesante. Resulta que hay un grimorio que se llama el Grimorio del Dragón Negro. Mm. En esta es como una tradición cultista también europea, esto es totalmente europeo y que se cree que fue escrita en Francia o en Italia en el siglo XVI y XVIII, por ahí. Ujú. Posiblemente como un derivado clandestino del Gran Grimoire o del Grimorio Verum, que ya hemos hablado de esos, pues los dos manuales de magia ceremonial y gótica, ¿no? Ujú. Su estilo sería como más bien de una magia draconiana satánica orientada a pactos con entidades espirituales, Samael, el mismo Lucifer en su aspecto de dragón en el Apocalipsis. Es lo que intentan, digamos, ellos como evocar, pues, Ok. que parezcan, que aparezcan, vaya, Ajá. ¿no? Ahí se describen como invocaciones draconianas, ritos de transgresión, las llaves de fuego, todas estas cosas, que en realidad pues van a lo mismo, a la metamorfosis interna, que es las prácticas de devorarse a uno mismo, que hace alusión como a devorarte el yo, el ego, ¿no? Ujú. Ok. Y renacer más poderoso. Como tal, me pareció interesante, Ok. porque sí involucran varias cosas, Ujú. como del caos, de las emociones negativas, Ujú. que eso potencia a Sí. estos seres. Y es una interpretación también como contemporánea de la fuerza, de Sí. la simbología detrás del dragón. Yo creo que sí, porque en sí como tal, sí se habla del Grimorio del Dragón Negro, Ujú. pero no existe. O Ok. sea, es como una... es una tradición oral. Ok. Se cree que son como compendios de otros grimorios y que están todos contenidos en un solo escrito, pero en realidad Ok. no hay un autor, Ok. no hay así como tal. ¿Por qué te lo cuento entonces? Oye, ¿por qué te traigo cosas que no? Ajá. No, Ok. ¿por qué? Porque eso potencia una cosa muy importante, güey. El hecho de la conexión entre estos seres Ujú. y estos seres. Ok. Los dragones y los reptilianos. Sí. Yo también creo que tienen una correlación muy directa. De hecho, o sea, creo yo que el origen realmente detrás de, digo, más allá de las tradiciones cristianas medievales que hablaban de estos Ujú. seres como seres malignos y todo esto, y además de la cultura china también que hablaba Sí. de ellos como de entidades espirituales, yo creo que también hay un punto como en medio que vienen también de tribus antiguas Sí, que sí, creían en sí. seres que tal vez si no les decían dragones, pero de hecho hay algo que pasó en California. Eso, es en un lago que se llama Lago Elizabeth, que está de hecho literalmente en el condado de Los Ángeles. Órale. No es que haya pasado como tal, pero digamos que se volvió famoso también al finales de 1800. En realidad se habla desde hace ya muchos, muchos años por tribus de la región, principalmente una que se llama Tataviam y Los Serrano, de que el lago era un lugar sagrado y peligroso. ¿Por qué? Porque decían que en las profundidades de este lago habitaba un ser que era gigantesco con forma de serpiente o dragón acuático. Un monstruo marino por ahí. Muy parecido al de Ness, Ajá. muy parecido a Nessie. Pero la diferencia aquí es que hay un trasfondo ligado a la protección de esta zona. Decían, bueno, las tribus lo llamaban la bestia del agua, así nada más. O sea, no decían como que, pues el dragón del agua. Esto de hecho vino después. Decían simplemente, es un ser enorme con un cuerpo de serpiente, capaz de incluso arrastrar canoas y comerse animales grandes. Se dice que esta criatura surgía del agua en épocas de sequía o cuando era molestada por algo del entorno.
Algunos de los chamanes, de hecho, que decían que se trataba de un tipo de guardián espiritual más que como un ser tangible o real, así como físico, ¿no? Pero estas historias, digamos que fueron transmitidas a los colonos que llegaron por allá del siglo XVIII a estas regiones y pues empezaron a integrar estos relatos y digamos que de cierta forma quedó ahí como una leyenda, como una historia. Sí, como muchas que hay Exacto. en Estados Unidos. Pero en 1886, cuando empezó a salir como esta oleada de críptidos y de Sí. cosas extrañas que empezaron a ver en Estados Unidos, varios habitantes de esta comunidad aseguraron ver al monstruo del que tanto se hablaba en las leyendas. De hecho, periódicos de la época hablaron de que un grupo de colonos divisó una criatura de más de 15 metros de largo que emergió de las aguas. Y nada más decían, tiene un aspecto de reptil con cabeza grande y se mueve con ondulaciones rápidas. Los primeros testigos decían que el ser se desplazaba rápidamente y provocaba como olas en este lago, y algunos dijeron que era un dragón. Simplemente quedó así. Pero bueno, la noticia fue publicada en la prensa y de hecho los primeros titulares decían dragón en el lago Elizabeth, y es por eso que se le empezó a llamar dragón a esta bestia. Y el caso generó mucho interés, tan así que llegaron cazadores, llegaron curiosos, llegaron muchas personas con el lago con la esperanza de poder capturar a la criatura, ya sea de manera, pues no sé, alguna evidencia, alguna crónica, algún tipo de, pues cazarla. Eso sería lo mejor para aquellos curiosos. Y algunos pues dijeron que tal vez se trataba de algún tipo de serpiente gigante o algún ser del mar. Ay. O algo así, pero en realidad pues nada podría ser eso porque de verdad era muy grande. Con el tiempo, los cazadores locales instalaron trampas y redes en el lago. Dijeron, así lo vamos a atrapar. Obviamente sí lo vamos a lograr, pero nunca capturaron nada. Los pocos que afirmaron haber visto nuevamente la criatura describieron escenas muy muy rápidas de ella misma, diciendo una silueta negra surcando las aguas y desapareciendo en segundos. Y el mito creció durante algunos años, y el lago de Elizabeth fue conocido como el lago del dragón en la región. Y de hecho, hasta la fecha, digamos, ¿sí? Sí, o sea, de hecho todavía es parte del folclore, o sea, es parte de lo que se habla. Hoy en día, de hecho, es un sitio muy tranquilo. Todavía se habla de este monstruo como el Nessie, hazte cuenta de este lugar. Algunos dicen que el lugar en realidad no es que contenga el monstruo, como te digo, sino más bien que hay un tipo de guardián espiritual que se llega a manifestar con la forma de un dragón. Es lo que yo también pienso. Sí. O sea, si es que estas cosas se han llegado a manifestar alguna vez, es de esa manera. Sí. Y es posible, porque ya ven, o sea, en China molían los huesos porque creían que eran de dragones y se los tomaban, güey. Sí. O sea, en realidad no cabía duda. No era como hoy, pues, por ejemplo, que a lo mejor ahorita ya están ustedes de que ya, hombre, ya no existen los dragones. No. Es que no es así de sencillo. Si lo vemos de esa manera, incluso todo lo que te estaba platicando ahorita del hecho de esta conexión, pues, ¿no? Entre los dragones y los reptilianos, es algo muy interesante porque de entrada pues es algo que se habla también desde Sumeria, pues de estos seres reptil, humanoides. Incluso existe una gigantesca teoría que habla de que están infiltrados. Ahora, ¿por qué no pensar entonces que estos seres han estado incluso desde antes? Exacto. Y como te digo, o sea, el primer registro que hay de un dragón proviene desde el primer registro que hay de una escritura, güey. Entonces esto es muy importante, y de hecho hay una persona que tú la mencionaste el capítulo pasado y me llamó mucho la atención que hace mucho no hablábamos de ella y ahorita ya dos seguidos, ¿no? Sí. Que es Elena Blavatsky. Sí. Elena Blavatsky, una de sus muchas aportaciones a la filosofía fue crear algo que se llamó la teosofía, que unos dicen que es filosofía, otros dicen que es una religión. Bueno, es algo que ella supuestamente escribió a través de unas visiones en las que pudo tener acceso a un libro maldito, un libro prohibido por ahí en el Tíbet, y de ahí escribió algo que se llamó la doctrina secreta. Sí. De ahí ella explica varias cosas, porque primero que nada, si ustedes se estaban preguntando quién carajo estaría dispuesto a meterse como con cosas del mal, así nomás, porque sí. O sea, como estas personas que usan la magia draconiana, pues,
que agarran rituales que son sumamente oscuros, sumamente poderosos y negativos, o sea, en su creación negativos. Bueno, hay una explicación por ahí. Okay. Resulta que Blavatsky, una de las grandes cosas que ella aportó es el hecho de plantearnos en un mundo gnóstico, ¿no? O sea, devolverle a las personas el carácter de la gnosis. ¿Qué nos enseña la gnosis? Nosotros ya hemos hablado también mucho de esto. Nos relata, hay una teoría que habla de que aquella serpiente que le dijo a Eva, come la fruta, en realidad no estaba haciendo el mal, sino lo que estaba haciendo era liberarnos de un yugo de un dios opresor, del demiurgo y todo esto. Entonces, Blavatsky en realidad nos enseña en su teosofía que quizás estos seres, que ella también los describe como los nagas, claro, no son en realidad malos. ¿De dónde sacamos que esto es malo? Pues cuando en realidad brinca a la conspiración moderna junto con Zecharia Sitchin, junto con David Icke, que son personalidades que plantean a estos seres reptiloides como enemigos, enemigos de la sociedad, enemigos del mundo. Y quizás y es más complejo que eso, y es lo que nos enseña Blavatsky. Por eso es muy interesante el tema de los dragones, porque algunos investigadores de lo esotérico sugieren que los dragones legendarios serían como la forma mítica de recordar a seres reptilianos antiguos. Claro. Ya sea porque los vieron o ya sea porque sí intervinieron junto con nosotros. Y tiene sentido esto, digo, ahora que mencionas a Blavatsky, ¿no? Y justamente el tema de los nagas, que de hecho en algún episodio que hicimos acerca de reptilianos hablamos un poco de ellos y que eran pues semidioses, ¿no? Eran ¿sí? Criaturas gigantescas, o sea, no eran propiamente como humanos o como humanoides, sino más bien eran algo mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más imponente, más inteligente. Y tal vez por eso mismo, digo, de cierta forma no se tiene ese hallazgo arqueológico del dragón, digo, más que estos par de huesos de pterodáctilos, de criaturas prehistóricas y todo esto que es interesante, por supuesto que lo es, porque luego te encuentras con estas cosas de historias contemporáneas que dicen, bueno, y es que aquí, mira, cientos de personas vieron un ser colosal volando, así como vivían los dragones en la época medieval. ¿Qué está pasando entonces? ¿Es una mala interpretación o realmente los verdaderos dragones se ocultan del mundo? Hay que aprender a ver más allá de con nuestros dos ojos. Hay más allá. No es tan simple. O sea, sí, estamos esperando ese hallazgo arqueológico fascinante que deje al mundo sin palabras. Pero lo cierto es que no es necesario. Ya existen en nuestro imaginario colectivo y eso es suficiente. Porque ahí donde existen los dragones existe Dios también, güey. Punto final. Oye, cuéntame una historia más. Va, si quieres, mira, vamos a te voy a contar una última para dar nuestras conclusiones porque luego hay bueno. Le prometimos a la gente. Va, mira, esta historia pasó en 1903. Es la historia más actual, de hecho, que te traigo en torno a los últimos que he mencionado. Esto pasa en un lugar llamado Van Meter, que era un diminuto poblado que está en Estados Unidos. Fue fundado por inmigrantes holandeses en aquellos años. Apenas estaba superando los 1,000 habitantes cuando pasó lo que pasó en aquellos años. Era un lugar que básicamente vivía del comercio agrícola. Había pues unas pocas tienditas ahí como locales, ferreterías. Un lugar muy, muy, muy pequeño. Y una vida muy simple y muy monótona donde si algo pasaba, sabía. Pues sí. Todo el mundo se iba a enterar. El 29 de septiembre de 1903, un comerciante conocido como Mac Griffith caminaba de regreso a su casa por la madrugada. De pronto, escucha un sonido muy extraño que era similar a un silbido agudo que describió como el sonido de un motor de vapor. Algo así como el de una tetera o algo, ¿sabes? Sí. ¿Qué se usa? Bueno, me imagino que estaban acostumbrados en esos años, ¿no? Sí, pero fue un sonido que, o sea, mucho más fuerte. Como si fuera una locomotora o algo gigante, ¿no? Algo grande. Al alzar la vista, porque lo escucha pues por arriba, se da cuenta que había una criatura gigantesca volando en los techos de Van Meter.
se quedó, ¿qué es eso? ¿No? ¿Es un gran ave o qué es? Obviamente no era un ave. Obviamente era algo era supremamente más grande que cualquier pájaro conocido. De hecho, este ser, a diferencia del otro que te conté de Arizona, no era tan grande. Medía 3 metros de altura, pero si era, 3 metros. Es un chorro, Es güey. una cosa enorme. Muy similar. Estas alas membranosas, piel lisa sin plumas, una especie de pico con dientes, un pterodáctilo. Ujú. Un pterodáctilo. Un pico con dientes. Obviamente que, pues el tipo no sabía que era un pterodáctilo, no sabía ni siquiera, es más, si era un animal es lo que estaba viendo, no tenía idea de lo que era, pero había algo raro. Dice que una luz brillante salía de su frente. Esta es la gran diferencia con las otras historias. Algo que incluso iluminaba el camino. Ay, cabrón. Obviamente que Griffith, asustado, sacó el revólver y como en aquella época se hacía, tú veías algo raro y... Como en las otras historias. Como en las otras historias, vamos a acabar con esto porque no lo entiendo y me da miedo. Claro. Y pues bueno, intentaba tirar a la bestia, pero en este caso no le hace nada. El monstruo simplemente se aleja, planeando así su viaje en la oscuridad con su pequeña iluminación de frente. Qué loco ese detalle, Y se va. güey. La noche siguiente, un doctor, el médico del pueblo llamado el doctor Alcott, también escuchó este mismo silbido, que incluso podríamos asimilar hoy en día como sí como tetera, pero tío, algo, lo quise decir como tetera, pero en realidad es como metálico, pues Sí, es que creo que sí te entiendo, Ok, bueno, mientras dormía en su consultorio, este sonido lo despierta de lo fuerte que suena. Entonces él, creyendo que era alguien que quería irrumpir en su casa, pues toma la escopeta y sale a ver quién era. Cuando se da cuenta que era este mismo ser alado, con el resplandor cegador en la cabeza, muy fuerte, y le dispara a quemarropa. La criatura no cayó, por el contrario, en vez de como de causarle algo, de caer o de esto, empezó a desprender un olor que dice que era nauseabundo, insoportable, y siguió su camino como si fuera un zorrillo. Un sistema de defensa que se trataba de un olor. A los días siguientes hubo más testigos. Clarence Dunn, que era un comerciante local, lo vio posado en un poste de telégrafo y el poste se quebró con el peso de este ser tan colosal y el monstruo emprendió el vuelo después de que se cayera el poste. Clarence y Peter Dunn también pues aseguraron haber visto caminar en el suelo a este ser con pasos torpes. Como te digo, estos seres se mueven en sus cuatro extremidades, que sí consisten en las alas también, ¿no? Entonces el ser como que no, como un tipo de murciélago gigante o algo así, se movía, pero cuando volaba era cuando mejor se movía. Sí, pues sí. Al día siguiente los Dunn decidieron revisar la zona para ver si realmente lo que habían visto era real o se lo habían imaginado. Y en el suelo encontraron una huella muy extraña de 3 dedos en forma de garra, profundamente marcadas en el barro de la tierra, y decidieron hacer un molde de yeso que guardaron como una prueba. Y este detalle, ahí te va, este detalle sí fue muy crucial porque significó para el pueblo que ya no iba a ser solamente una prueba, digamos que, pues oral, como en muchos otros lugares, incluso notas de periódico. El 3 de octubre de 1903, varios vecinos del pueblo, está Sidney Gregg y el señor White, vieron no solo a la criatura, sino también a lo que parecía ser una criatura más pequeña volando junto a esta misma. Ambos seres sobrevolaron Van Meter emitiendo sonidos, como te digo, de este tipo que eran unos silbidos metálicos. Y que les dolían o sea, que te penetraban el oído de tanta fuerza que tenían. Wow. De hecho, los describieron en las primeras crónicas como gritos demoníacos de seres alados. Así los llamaban. La comunidad entera entró en pánico porque dijeron, pues están unos demonios visitando la zona y queriendo acabar con nosotros. Y la criatura mayor y la menor se dirigieron hacia una mina abandonada a las afueras del pueblo. Testigos dijeron que, se introdujeron en ella y desaparecieron en las profundidades de esta misma. Los pobladores armados con rifles, con antorchas, así el pueblo, ya sabes, iba con todo el tema para abatir a las bestias. Sin embargo, cuando entraron, no encontraron rastro alguno de ninguna de ellas, ni siquiera las marcas en el suelo de los piecitos, ya nada.
Tras esa noche, los seres jamás volvieron a aparecer en Van Meter. Qué loco, güey. Los pobladores obviamente se aliviaron y pues dijeron, bueno, ya, no van a aparecer estas criaturas. Las huellas, los testigos y las notas periodísticas quedaron como único registro y el caso fue reportado en el Des Moines Daily News en el 3 de octubre de 1903 con declaraciones de varios testigos notables y respetados de la comunidad como estos médicos, comerciantes, banqueros que en la sociedad eran muy, muy, muy serios. Y digamos que esto le dio cierta credibilidad al caso porque no eran ni forasteros ni personas de dudosa reputación. Y el monstruo de Van Meter se convirtió en un mito local con interpretaciones muy variadas. Algunos dicen pues que sí, que era como una criatura críptida, es un ser que no se conoce, no se tiene registro. Otros dijeron que era un ser sobrenatural por este tema del demonio. ¿Y la luz, güey? ¿La luz? La luz está muy rara. Bueno, algunos dicen que también fue un efecto psicológico, que tal vez hiciera un críptido y tal vez el tema de la luz fue como una exageración. Bien, Yo creo... Ok, bien. Okay. Sí, yo creo más en eso. Yo creo que sí fue como algo... A ver, eso de la luz a mí... A lo mejor le brillaban los ojos en la noche como un ser nocturno. Sí. Pero la otra es que puede ser esto también parte de... No sé, de algo ufológico. El caso, de hecho, cayó en el olvido. Por eso, hasta no muchos años, en el año 2000, digamos que volvió a ser redescubierto y en el 2013 se publicó en un libro acerca acerca del tema de los pterodáctilos y todo esto. ¿Sí? Incluso en Van Meter se celebra un festival anual en honor a este visitante alado. ¿Qué tal? Para muchos, este monstruo es uno de los enigmas más sólidos de la criptozoología norteamericana. Oye, pero ya es el segundo. Y ya es el segundo. O sea, pero este es el que, digamos que tiene más pruebas. Yo, la verdad, intenté buscar un poco de la huella. No la logré encontrar, pero vamos a hacer más labor para la edición. Vamos a intentar encontrarla. Porque no logré encontrar la huella como tal. Lo que sí es que sí existen reportes. O sea, hay como estas notas de periódicos. Sí encontré mucha documentación. Ok. Por eso yo creo que sí es real. 100% real en el sentido de que sí hubo un registro aquel día. No fue una leyenda urbana de internet. De los nativos. O de internet, ¿no? Porque luego, internet, sí, luego llega internet, te altera todo. Sí pasó en esa época y sí pasaron las cosas como las menciono. Pero bueno, habrá que revisar y con gusto se los ponemos aquí si lo encontramos. Oye, qué loco esto de que tus casos son de Estados Unidos, güey, todos. O sea, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Estados Unidos en no sé, esos pero años? y fíjate que no muy lejano, ¿no? A una cierta zona, no están más para el sur de los Estados Unidos que para... O sea, eso es lo loco, porque no nomás comparten país, porque muchas veces decimos nosotros, no, que pasó en China, pero China es gigantesco, ¿no? Hay muchísimos climas. Aquí hablar de estos casos del sur de Estados Unidos, pues ya nos sugiere un clima, ya nos sugiere un ecosistema, nos sugiere cosas en las que estos seres han sido avistados. Entonces, digo, hay que echarle un ojo entonces. Sí. Porque sí son varias coincidencias, ya. Y bueno, en conclusión, A ver. porque, bueno, hemos hablado de etimológicamente los dragones, culturas, historias, casos tanto medievos como actuales, como de la antigua China, como de, bueno, de la filosofía. Antigua Mesopotamia también. Ajá. ¿Qué podrían ser en realidad estas cosas? Yo me inclino más al tema como de la criptozoología. O sea, sí me inclino más. El dragón creo que es una interpretación cultural, el concepto. Así lo veo yo. Como un concepto de una fuerza, de algo místico, como más pegado a la China. Pero la concepción de los seres cristianos, o sea, como el monstruo que se aparece en los pueblos, creo que lo veo como algo perdido. Sí, yo tampoco lo asocio tanto a ese tema de los dragones bíblicos y monstruos hay que vencer. Yo también me inclino un poquito más a la filosofía oriental, en el que el dragón es más visto como una fuerza de la naturaleza, al que le tienes que tener respeto, no miedo, ni tampoco jugar con estos seres, pero sí respeto.
De que sean físicos. Ay, qué difícil pregunta, Sí. güey. No lo sé. No me atrevería a decir, güey, Ok. que si son... Me gusta pensar en el críptido, pero es que siendo... Si lo encajono en un críptido, deja de ser un dragón, pues. Sí. Es lo que yo creo, ¿sabes? Bueno, De que es que exista ¿dejaría de un- ser un dragón realmente? Pues es O que sea, si es un chango que vuela. O si es más bien como un... Es que si el pueblo dice que es un dragón, es un dragón. O sea, para ellos es un dragón. Es que eso creo también. O sea, creo que el dragón en concepto es una interpretación de la sociedad. Sí, es que sí, yo creo que la fuerza del dragón recae más bien en eso, Sí. en la interpretación de las personas, el cultural y Pero que sea algo tradicional. anómalo, pero es probable. No, existe. de que Habrá existen, casos donde se existen, inventó, ¿no? Donde Sí. sí dijeron que y era un pájaro. Era, Sí. era un búho. O sea, Y sobre todo en las leyendas europeas medievales. Por eso Sí. casi no trajimos, porque Ujú. en realidad la historia del dragón en Europa medieval se parece mucho a la de San Jorge. Pues. claro. O sea, realmente es mucho eso, es un obstáculo, algo que tenemos El que viaje del vencer. héroe. Ajá, es el viaje del héroe, y el villano siempre es el dragón. Claro. Por eso como que no llama tanto la atención. En cambio, estas historias que son más contemporáneas, un poquito más de registro, etcétera, están más locas porque ahí no hay héroes, Sí. ahí no hay enemigos, ahí no hay que abatieron al dragón. No, simplemente lo vieron, lo observaron y está loco, güey. Sí. Lo loco de todo esto es que, por ejemplo, los seres que tú describiste ahorita en las historias, tanto la del ferrocarril como la de esta, las tres realmente, ¿no? Ujú. La de la foto, la de la huella y la del ferrocarril, son tres que sí parecen ser pterodáctilos, Ujú. bueno, a excepción de de la del tren, pero digamos, son tres seres, dos son pterodáctilos y uno es otra una cosa. serpiente voladora. Aquí la pregunta es, ¿se podría decir que los tres son dragones? Eso es lo que yo creo, pues, ¿no? Eso es lo que Ujú. yo creo que todavía tendríamos que hacernos más preguntas, todavía, Claro. pues, ¿no? Pero Sí. qué loco, güey. Sí. De que existen. Y Eso- que son eso cosas sí. extrañas que han pasado, pues definitivamente. Sí. Entiendo por qué la gente en la antigüedad, incluso en una época tan reciente, ha creído en dragones. Sí. Es difuso el concepto del dragón. Y ahora como dragón, como filosofía esotérica, también tiene su lado. tiene un sentido muy profundo. Uy, está muy interesante este tema de los dragones, la verdad. Superó mis expectativas. Superó mis expectativas, pero nomás no vayan a pedir uno de unicornios. porque lo Porque vamos a ahí hacer. sí ya estaría más difícil. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, de verdad. Dejen su like si lo han disfrutado, si les ha gustado este tema. Díganos si ustedes creen en estos míticos dragones, como los cuentan en las leyendas, como las historias estas pues que hemos mencionado en este capítulo. O pues si de plano no, que todo es mentira, ¿no? También se vale. También se vale, es una opción válida. Sí. Aquí en Emisiones eso es válido también. Claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, si eres nuevo, si eres nueva, te invitamos a que te suscribas si más has llegado hasta este punto para que pues veas más contenido que viene en adelante, que ya está por ahí publicado. Y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Mi abuelo Mike estuvo atrás en los controles creyendo en los dragones como Mike Gal 90. ¿Tú crees en los dragones, Mike? Dice que sí, que es un gran fan de los dragones. Como Mike Gal 99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Ya saben que igual aquí van a aparecer todas las redes sociales para que no haya ningún pierde. Así es. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Bye.